Una de las formaciones militares más efectivas y duraderas de la guerra antigua fue la de la falange griega. La edad de la falange se remonta a Sumeria en el siglo 25 a.C., a través de Egipto, y finalmente aparece en la literatura griega a través de Homero en el siglo 8 a.C. Y desde entonces se ha asociado generalmente con la estrategia de guerra griega. El nombre en sí proviene de la palabra griega para dedo. La formación de falange era un grupo denso y de rango cerrado de guerreros armados con largas lanzas y escudos entrelazados. Armas y armaduras. El soldado hoplita griego proporcionaba su propia arma, una lanza de 7 u 8 pies conocida como dourú, y escudo, así como una coraza, un casco y grebas. No había entrenamiento oficial para un hoplita griego, y era responsabilidad del comandante individual asegurarse de que sus tropas pudieran luchar en una forma unificada. Filipo II de Macedonia cambió la forma en que se entrenaban los ejércitos y mejoró la formación de la falange al introducir la idea del soldado profesional en Macedonia, proporcionando a sus guerreros entrenamiento, un escudo más pequeño y una lanza más larga conocida como sarissa, que, además de poder infligir mayores bajas a mayor distancia, tenía la ventaja añadida de enmascarar los movimientos de la formación cuando las sarissas se sujetaban de ciertas maneras. Formación. La fuerza de la falange griega residía en la resistencia y disciplina de los soldados que componían la apretada formación rectangular de escudos y lanzas. Una vez formada la falange, los soldados avanzaban lentamente hacia el ejército contrario, defendiéndose de los golpes de los proyectiles con sus escudos y sujetando la formación con fuerza para romper las filas del otro bando. Dado que el uso de las fuerzas de reserva en la batalla no se concibió antes del siglo V a.C., la batalla se decidía por las formaciones colocadas inicialmente en el campo de batalla, y en consecuencia, los hombres que componían las formaciones de falange tenían que estar preparados para sobrevivir, así como para luchar a sus oponentes. Una vez que los ejércitos se enfrentaban en el campo de batalla, la batalla duraba hasta que uno de los bandos rompía filas y era derrotado. La falange, entonces, podía ser empleada en la batalla en un gran partido de empuje, con los de primera línea siendo literalmente empujados hacia adelante por los escudos de los soldados detrás de ellos o, a medida que la falange evolucionaba, como un ariete, para romper las líneas del frente mientras la caballería acosaba los flancos. Batallas y tácticas famosas. Uno de los usos más notables de la falange fue en la batalla de Maratón, en el año 490 a.C., donde los hoplitas griegos avanzaron en formación a la carrera, según Heródoto, y diezmaron a la infantería persa ligeramente armada. Una táctica empleada más tarde, en el año 480 a.C., en la decisiva batalla de Platea. El general tebano Hipómenes alteró significativamente el uso de la falange en la batalla de Leuctre, en el año 379 a.C., en la que reforzó su flanco izquierdo hasta una profundidad de 50 hombres, adelgazó su flanco derecho y su centro, y aplastó a la fuerza espartana en lo que se conoce como despliegue oblicuo de infantería. Filipo II de Macedonia, al enterarse de la táctica de Hipómenes en Tebas, la llevó de vuelta a su reino, donde creó la primera fuerza de combate profesional en Grecia fuera de Esparta. Armó a sus hombres con la lanza sarissa más larga, que tenía una longitud de 18 pies, y escudos mucho más pequeños que los utilizados anteriormente. Los escudos ofrecían menos protección, pero daban a la formación la ventaja de una mayor movilidad, ya que, sin los grandes escudos entrelazados, la falange podía superar a una fuerza enemiga más fácilmente. El éxito de Filipo con esta variación de la falange se puede ver en su victoria en la batalla de Queronea, en el año 338 a.C., donde su brillante uso de la formación, junto con escaramuzadores y caballería, aplastó a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas, que emplearon la falange griega tradicional en sus ejércitos. La formación de la falange alcanzó su punto álgido de eficacia en las conquistas de Alejandro Magno, que era capaz de mover grandes cuerpos de hombres muy rápidamente y cuyas brillantes estrategias en el campo de batalla hicieron un uso hábil de la formación, pero la falange disminuyó constantemente en uso después de la muerte de Alejandro. En la batalla de Cinocéfalos en el año 197 a.C., los romanos derrotaron fácilmente a la falange griega porque los griegos no habían podido proteger los flancos de su falange. Además, los comandantes griegos no pudieron convertir a la masa de hombres que componían las falanges lo suficientemente rápido como para contrarrestar las estrategias del ejército romano. Después de esta batalla, la falange cayó en desuso.
Hay algunos historiadores que argumentan que la falange ya estaba obsoleta en la época de la batalla de Cinocéfalos y que los comandantes griegos no la usaron de manera efectiva en esa batalla porque su uso ya no se entendía correctamente. Sea como fuere, los propios romanos adoptaron la formación de falange y lograron utilizarla durante el periodo de la República Romana antes de que la formación fuera descartada en favor de la legión romana de 3 líneas con la que el Imperio Romano conquistó el mundo conocido. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema, déjanos tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.